Bien, y seguimos en Israel. Recién dialogábamos con el profesor Alberto Spektorovsky sobre la política israelí, que es apasionante, compleja, un país donde nada es aburrido porque la política debería ser aburrida. Y claro, uno de los temas de esta semana son los avances sobre el Poder Judicial. Recién Alberto nos decía, hay una tensión donde algunos quieren ser más legalistas, otros dicen no, hay que de alguna manera tener alguna concesión con la política para permitir que el Estado funcione, los grandes temas funcionen. Un tema muy complejo y vamos a volver porque hablamos con él sobre este tema con el doctor León Amiras, nacido en la Argentina, específicamente en Córdoba, y hombre que hace ya años es un destacado abogado también en Israel, vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén, expresidente de la OLEI y algunos otros cuantos cargos, para hablar qué es lo que está pasando con este proyecto del ministro de Justicia que quiere de alguna manera avanzar justamente sobre las reformas judiciales, y algunos dicen ponerle lo que aquí llamaríamos una mordaza a la Corte Suprema y a los jueces para que, sobre algunos políticos que tienen causas, miremos un poquito con los ojos cerrados. León Amiras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes desde Jerusalén, desde la carretera de Jerusalén a Ashdod, las 2:35, antes del Shabbat. Y un gusto poder hablar contigo. Como tú dices, ¿quién le va a poner la mordaza al Poder Judicial? O como decíamos en Córdoba, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? El famoso dicho ese que no lo había escuchado hace mucho tiempo y lo venía recordando. Realmente un gusto para mí hablar con ustedes, Miguel, y cada vez que hablamos hay algo nuevo, es decir, el tema no es aburrido. Cuando hablamos hace un tiempo, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados, Avi Himi, iba a ser el próximo aspirante a presidente de acá a 4 meses que tenemos elecciones, y él decidió dejar la candidatura porque dijo de que no puede ser el presidente del Colegio de Abogados porque no puede defender ni a los jueces ni a la democracia, y dijo que no va a seguir. Es decir, dijo: yo no presento mi candidatura porque desde el día que él empezó a hablar a favor de la Corte, a favor de los jueces, a favor de la democracia, ya se presentó un pedido en el Parlamento para cerrar el Colegio de Abogados. Es decir, si ustedes son muy críticos, vamos a cerrar el colegio de abogados, y para no hablar de gatos, sino de perros, muerto el perro, se acabó la rabia, como decíamos también en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, estamos pasando una época pesada. Yariv Levin, el ministro de Justicia, el cual habla español, yo voy a tratar de ayudarlos para que ustedes quizás le hagan un reportaje. Él habla español, un nivel muy bueno. Una vez en la Embajada de España estuve con él y dio un discurso muy interesante y quiso decir que España es un país político de un gran nivel, y dijo que España es un país policía de gran nivel, y medio se armó un lío y le empezaron a explicar que hay diferencia entre la palabra policía y político. Ahora, estas ideas de Yariv Levin, que digamos las dio a público en un discurso a la nación, ni que fuera que él está hablando con los amigos del Likud o con los amigos del partido del Likud, no que está hablando con los jueces de todas las instancias, diciendo, como tú dices, que le va a poner la mordaza y que van a tener que pensar antes que decidan lo que es razonabilidad, y van a tener que pensar muy bien si el Poder Ejecutivo está haciendo algo y si lo van a frenar, o si el Poder Legislativo está sacando una ley y lo van a sacar. Y bueno, mira, yo en mis charlas de foro como abogado, ayer charlando con un abogado muy, muy conocido, le mostraba mis 6 libros que tengo del Shofet Aharon Barak. Aharon Barak fue profesor mío en la universidad, y en el primer libro dice: a mi querido alumno León Amiras, éxitos en tu carrera como inmigrante en Israel. En el segundo tomo, León Amiras, mi abogado, gran amigo, y así. Y me ponía a pensar
que lo que pensará hoy a Aharon Barak con sus más de 80 años, luego de haber sido uno de los grandes defensores de la Corte Suprema y del sistema jurídico, de ver lo que está pasando ahora, que yo no logro entenderlo. Am Sefer, el pueblo del libro, con éxitos en el mundo de la tecnología, de la medicina, de la economía, de todo, estamos en un conflicto que sabemos cómo se inició y no sabemos cómo vamos a salir. Hay un dicho en el pueblo israelí que dice, si se te vuela la kipá, el gorrito, se te vuela el gorrito por el viento para el lado del tribunal, escapate y deja la kipá ahí, no vayas. Como diciendo, no te conviene. Es decir, sabes cómo entras en el tribunal cuando tenés un juicio, pero no sabes cómo salís. Bueno, esto que estamos viendo ahora, con estas nuevas legislaciones, realmente no sabemos cómo vamos a salir. Y hoy habla el semanario Ynet de Idiota Haronot que lo que está haciendo Netanyahu con la reforma a Deri, al ministro Deri, que va a ser el ministro de Economía y que fue ministro del Interior, que está calentando los motores, como diciendo que eso no es nada con respecto a lo que puede pasar después. Entonces, realmente es una situación muy preocupante, muy preocupante para Ahora, todos. León, obviamente aquellos que siguen la política israelí dicen dos cosas. Una, en realidad hay necesidad de ciertas reformas en el sistema judicial y otros dicen, no, esto tiene que ver solo con los casos puntuales de Netanyahu, también de Deri en la justicia. Claro, Netanyahu tiene intereses concretos para poder liberarse de estas situaciones personales que imagino que aunque haya reforma judicial, no se van a cerrar por eso los casos. Y en el caso de Deri, bueno, hay una situación mucho más urgente que es si le van a habilitar o no poder ser ministro con esta causa donde ya tiene una sentencia, no es que es una causa que se está investigando. ¿Es esto? ¿Es más que esto? ¿Cómo lo estás leyendo? Un punto importante, cuando dice si va a haber una reforma, las causas de Netanyahu no se van a cerrar y van a seguir adelante, lamentablemente eso no es así, porque si él saca una ley, por ejemplo, de que el delito de abuso de confianza, que es un delito muy raro del sistema penal israelí, que es una especie de un delito que para juzgar a un político, no por corrupción, sino porque él estaba en una situación de contradicción con su cargo o que actuó de manera a Por, favor de un tercero. por, Una esto cosa fue, rara. por esto fue condenado Ehud Olmert y estuvo en la cárcel. Exactamente. Si Netanyahu, por ejemplo, saca una ley y se aprueba de que el delito ese ya no es delito o lo cambian, no lo pueden juzgar por eso. ¿Sí? Sumémoslo si dicen que un primer ministro durante su mandato no puede ser juzgado, también él queda fuera. Es decir, ¿por qué dicen calentando motores? Esas nuevas legislaciones sí pueden dejar morir o matar la causa esa de Netanyahu. Eso por un lado. Con respecto a tu primera pregunta, que es excelente y es la principal, ¿es verdad que hace falta una reforma al servicio de justicia? ¿Hay que tratar de arreglar lo que está pasando con los jueces o Netanyahu y su gente están pidiendo cosas porque sí? La respuesta es que sí hace falta una reforma, ¿sí? No estamos tirando manteca al techo y diciendo que todo está bien y que, mira, hace unos años había una nota en que mostraron todos los jueces y de, qué sé yo, de 40 tipos, uno es el sobrino del presidente de la Corte de Apelación de Nazaret, el otro es el hijo del hermano del que era vicepresidente de la Corte, el otro era como que Javer me vi Javer, cada cual trae su amigo. Vamos a empezar por ese lado, es decir, no todo lo que brille es oro. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Cuando ibas a un tribunal, te lo digo yo como abogado, más de una vez en la Corte Suprema o en la Corte de Distrito, ¿viste? Te trataban medio como una basura. Es decir, bueno, yo soy el juez, yo hago lo que quiero. Y más de una vez esos jueces israelíes actuaban como un juez en el fútbol, que te sacan una tarjeta colorada, una amarilla, hacen lo que quieren. Es decir, cosas que hoy pasan menos, ¿no? Pero un juez te podía decir, tenés 5 minutos para cerrar esa causa, si no te voy a multar.
o un juez que entraba a su audiencia y decía, a ver cuántos imputados por delitos de tránsito hay acá, a ver, y había 30 tipos. Ok, ¿quiénes están por una multa? Y levantaban la mano 10. ¿Cuánto es la multa? 1000 shekels. Bueno, el que paga 200 shekels hoy, le cierro la causa. Se levantaban la mano 5. Señoría, nosotros estamos de acuerdo en terminar la causa, pagar ok. Es decir, como que el juez hacía lo que quiera. Ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. El tema de si hace falta reformas. No puede ser que la Praxlitud, la fiscalía, a un tipo lo dejaba libre y a un tipo lo juzgaba, lo que se llama akifá bariranit, es decir, tratar de juzgar a uno sí y a otro no. O a un tipo lo agarraban ayer una nota, un amigo mío personal, a un tipo que pide limosnas en el Muro de los Lamentos, de manera fija, le metieron un juicio criminal por evasión de impuestos y no sé qué cosa, el tipo lo están reventando, y a Deri, que ya estuvo preso, ¿sí? Que ahora salió de nuevo y que tuvo otro juicio, va a ser el próximo ministro de Economía. Es decir, sí hace falta cambios, pero lo que se está haciendo ahora es el otro lado, es decir, vamos a cerrar la fábrica porque las salchichas que están saliendo de ahí no son de las mejores, es decir, hay que mejorar, pero lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es una cosa, yo diría, muy peligrosa, y el propio Netanyahu no le gusta mucho lo que están haciendo, porque él está en manos de los jueces. Como decía el Martín Fierro, hacete amigo del juez. Yo vamos a decir, él no tiene que hacerse amigo del juez, pero si él le empieza a dar con el palenque a los jueces y le tira el caballo para adelante, yo pienso que el Martín Fierro diría que los jueces no son tontos, el que no roba no mama y el que no afana es un gil. Los jueces son jueces, pero se saben defender. Y si acá empiezan con cosas gordas, la gente va a salir a la calle, va a haber manifestaciones y van a decir, no van a destruir la democracia, no van a destruir el poder judicial. El tema es muy jodido, muy, muy peligroso. Es interesante, León, seguro que lo estás mirando, que ese botón demuestra también es a nivel global. Digo, uno escucha este debate entre la justicia, las reformas necesarias de la justicia, y uno piensa, es lo mismo que de alguna manera se está debatiendo en la Argentina, y que algunos dicen, bueno, vamos por todo, otros dicen, no, hace falta reformas, hay que ordenar una cantidad de cosas, pero cuidado con cómo se hace. Vamos a los Estados Unidos y lo que fue el gobierno de Trump, y también ahí se está debatiendo el tema de cómo actúa la justicia frente al poder político y el poder político en la justicia. Es un debate global con particularidades en cada país. Me parece que es un signo de estos tiempos y uno no sabe cómo va a terminar. ¿Cuál es tu presunción de lo que puede pasar en Israel respecto de cómo se va a tratar? Porque esto también ya tiene de alguna manera que avanzar en sus definiciones. Mira, antes que nada, con respecto a lo que dijiste, es muy real a nivel mundial, pero no te olvides que Israel es un país de un sistema jurídico anglosajón que es muy práctico, que te agarran a un tipo que era el chofer de la banda de ladrones y él cuenta dónde metieron la plata y al tipo ese lo dejan libre y lo demandan a los demás. O al revés, el jefe de la banda cuenta todo lo que hicieron, dónde robaron y al chofer le meten 10 años de prisión y al máximo bandido lo dejan afuera. Entonces, sin ninguna duda que hay que tratar de cambiar ese tipo de cosas e incluso fíjate en la causa Deri y de Netanyahu, lo que lo juzgaron a Deri en la última causa, si no hubiese sido el ministro, otro tipo, no le hubiesen hecho una cosa penal, hubiese pagado una multa y se terminó. Eso es una. Segundo, Netanyahu, podemos decir todo de Netanyahu, pero si Netanyahu no se hubiese defendido, porque él se defendió, está con jueces y está con abogados, si hubiese dicho, su señoría, yo voy a renunciar y júzguenme como puedan, que sé yo, esa causa hubiese tardado 20 años y él ya no sería primer ministro. Con respecto a qué es lo que va a pasar, te puedo dar una primicia, que no tengo la más remota idea de lo que puede llegar a pasar. Como a los beduinos vos le preguntás acá,
¿cómo va a ser el clima? Y te dicen, ¿no va a ser calor o va a ser frío? ¿O va a haber lluvia o va a estar seco? Y no te dejan, viste, mucho. Esto es lo mismo, pero yo pienso, no, a lo mejor me equivoco, que después de unos meses, los políticos nuevos, como este Ben-Gvir y la gente nueva, el propio Netanyahu en su política, van a madurar un poco y se van a dar cuenta que hay que frenar la cosa y esto se va a calmar y vamos a seguir adelante bien. Eso yo lo veo así. Porque si no, si la cosa viene por otro lado, va a haber manifestaciones, vamos a tener presiones del gobierno de los Estados Unidos, de Europa y de la gente lógica de ambos lados. Hay mucha gente del lado derecho, del Likud, que son profesores universitarios, gente de gran nivel, que también ellos están preocupados. Entonces yo digo, la gente buena, inteligente de ambos lados va a salir a protestar y no van a dejar que esto siga adelante. Por el que al fin y al cabo, como decimos, Am Israel High, Radio High, este Estado va a seguir existiendo. Querido León, gracias por estos minutos. Nunca es aburrida la realidad israelí. Si no viene de afuera, viene de adentro. Así que nunca hay tiempo para aburrirse. Un gran abrazo. Shabbat Shalom, que llegues bien a casa y que puedas descansar. Muchas gracias. El doctor León Amiras, con nosotros, hablando de este tema, como decíamos, particular de Israel, pero que se repite en tantos y tantos lugares.